Gloria a Dios, que Dios les bendiga, hermanos. Abramos nuestras Biblias en la carta del apóstol Santiago. Santiago capítulo 5. Leamos desde el versículo número 13 hasta el versículo número 18. Santiago capítulo 5, versículos 13 al 18. Y leemos la palabra para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Amén. Tomen asiento, hermanos. La última parte del versículo 16 sobresale y es algo que normalmente es lo que más manejamos nosotros en relación al pensamiento que el apóstol Santiago manifiesta en estos versículos acerca de la oración. Y menciona: la oración eficaz del justo puede mucho. Cada uno de nosotros tenemos que considerar lo elemental e importante es lo que es asegurarnos que nuestra oración sea eficaz, que su oración sea eficaz, que mi oración sea eficaz, que cada uno de nosotros comprendamos que estamos orando, pero que nuestra oración tiene producto, que nuestra oración atrae consigo resultados. Y ese es un elemento muy importante porque usted y yo no vamos a dedicar tiempos largos o cortos a orar sin pensar que vamos a conseguir u obtener algo a través de la oración. Si usted y yo oramos es porque queremos conseguir algo. No necesariamente es la respuesta en algo físico que nosotros necesitamos, simplemente el efecto de beneficio que sobre nuestra vida espiritual acarrea un tiempo de oración ya es suficiente y más de lo que nosotros realmente queremos. Porque la oración, como ya lo hemos recalcado y dicho en otras ocasiones, a quien en primer lugar beneficia es a quien la hace. Somos nosotros los primeros beneficiados. Pero en este caso, yo quiero que usted piense en lo elemental, en lo importante que significa que yo desarrolle una oración eficaz. Ningún hombre, ninguna mujer que ha conocido a Cristo puede pensar: mi oración no tiene sentido. ¿Para qué voy a orar? Voy a esperar que otros oren porque yo no creo que pueda orar. Si puede orar. Si usted ya nació de nuevo, si usted ya tiene a Cristo en su corazón, usted tiene la facultad de entrar confiadamente al trono de la gracia y nadie se lo puede impedir. El único que lo puede impedir es usted mismo. Usted mismo. Pero usted y yo tenemos la garantía precisa de entrar confiadamente delante del Señor con toda libertad, lo cual hará que nuestra oración sea eficaz. Y cuando hablamos de algo eficaz en términos del significado como tal, pensamos en algo que tiene la capacidad de alcanzar un objetivo.
o producir el resultado esperado sin importar los recursos o el tiempo invertido. Lo que importa es que produzca. Lo que importa es que se vea fruto. En este día usted debe pensar y debe hacerlo como un reto para su vida. Lo que yo hago en todos los términos elementales, espirituales, para mi vida espiritual, tiene que tener un resultado. Y no solo la oración en este caso, sino todo lo que concierne a la vida espiritual debe ser eficaz en su vida. Porque nosotros no estamos jugando al evangelio, nosotros no estamos jugando a la religión. Nosotros debemos de tener el sentido de que entendemos que lo que estamos haciendo, que tomamos una decisión por seguir a Cristo, que no andamos como Vicente que va donde va toda la gente, sino que entendemos dónde yo voy, porque yo he tenido una experiencia personal con el Señor. Y ahí es donde entonces yo voy a empezar a darme cuenta la efectividad de lo que estoy haciendo si realmente conozco de forma muy personal al Señor. Y eso es lo que primariamente nosotros tenemos que aspirar. Yo debo conocer de forma personal al Señor para que todo lo que yo haga sea efectivo, para que yo lo haga, para que lo que yo haga tenga fruto. No importa el recurso que he usado, ni importa el tiempo que he invertido, lo que importa es que va a tener resultado. De pronto alguien le va a decir: ¿y usted que se congrega tanto? ¿Y usted por qué ora tanto? ¿Y usted por qué lee tanto la Biblia? ¿Y usted porque usted sabe que lo que está haciendo le va a traer un posterior resultado de bendición a su vida? Todo lo que sea en relación a la vida espiritual, finalmente, si lo hacemos de todo corazón y de la manera en cómo la palabra nos lo dice, va a traer un fruto, va a ser eficaz. Va a ser eficaz, porque producirá ese objetivo para el cual nosotros estamos haciéndolo. Por eso, nosotros tenemos que tener conciencia que nuestra vida espiritual yo la llevo a cabo no porque mi marido es cristiano, no porque mi mujer es cristiana, no porque mis hijos son cristianos, no porque mi papá o mi mamá es cristiano, sino porque yo he tenido una experiencia personal con el Señor. Y ese es el primer elemento al cual yo debo aspirar. Tener conciencia que realmente yo tengo una relación íntima con el Señor en todos los aspectos. Y eso hará que su vida espiritual sea efectiva, sea eficaz. ¿Por qué razón hoy por hoy estamos viendo una gran cantidad de cristianos, pero que no se ve la eficacia de su vida espiritual? ¿Por qué muchos dicen ser cristianos, pero no ven el resultado de su vida? Depende de ellos, no depende de Dios, sino depende de cada uno de nosotros. Y vea qué importante es esto. Si usted es cristiano, se verá el fruto donde usted ande, donde usted camine, donde usted transite, en su casa, en el trabajo, en el vecindario, en medio de la familia. Se debe notar la eficacia de su vida espiritual. No solamente en algún aspecto, sino en todas las áreas de la vida. Y eso hará que nuestro entorno se dé cuenta, sepa que algo está pasando en nosotros, por la eficacia, por el fruto que nosotros estamos produciendo. La gente tiene que darse cuenta. No porque usted grita que es cristiano, no porque anda una Biblia que pesa un quintal, sino porque usted muestra a través de su estilo de vida que realmente el sentido de ser cristiano es eficaz. ¿Cómo podríamos nosotros convencer a las personas de la eficacia del evangelio si no ven el cambio en nosotros, hermano? ¿Cómo podríamos impactar a aquellos que están a nuestro alrededor si no se nota el golpe del evangelio en nuestra vida? Dice, se va a ese templo, pero sigue siendo igual. No ha cambiado nada. En su vida sigue siendo la misma, el mismo. Ahí es donde entonces nosotros tenemos que darnos cuenta. Qué importante es que yo pueda marcar la diferencia
Debe haber un antes y un después en nuestra vida espiritual. Debe haber un punto de arranque cuando usted empezó a ser diferente, cuando usted empezó a ser distinto. Ahí entonces usted se está dando cuenta de la eficacia, que es eficaz el poder del Evangelio en su vida. Realmente es asombroso lo que el Evangelio en el corazón de un ser humano puede provocar. Aquello que no podía dominar, aquello que no podía controlar por sus propias fuerzas, usted va viendo cómo va cambiando su entorno producto de la entrega y la dedicación al Señor. Por ello, nosotros tenemos que ser analíticos. ¿Realmente es eficaz el estilo de vida cristiana que yo tengo? ¿Produce frutos? ¿Se ve el cambio? ¿Se ve la renovación? ¿Se ve la transformación? ¿Se nota que ha hecho algo dentro de mi vida? Y ese principio a nosotros debe hacernos entonces seguir transitando o cambiar de rumbo si no estamos viendo el resultado. Ahora, de forma específica, el apóstol Santiago habla de una oración eficaz. Siendo más precisos, porque el Evangelio es eficaz en todos los entornos, pero parte de la vida del Evangelio es una vida de oración. Y usted también tiene que revisar cómo está su vida de oración. Su estilo de vida es eficaz, ve resultados, ve frutos, ve que algo opera cuando usted ora. Algo se produce cuando usted clama delante de la presencia del Señor. Algo ocurre cuando usted busca la presencia de Dios. Su oración es eficaz. Y nosotros tenemos que aspirar, hermano, a que nuestra oración sea eficaz. En este caso, una oración que produce efecto. Un efecto que está alineado con la voluntad del Señor. Para que sea eficaz debe hacerse con fe y con un corazón sincero. Ahora, ahí es donde entonces tenemos que mirar. ¿Cómo oro yo? ¿De qué manera yo lo hago? Yo no necesito que alguien me esté supervisando y escuchando a ver qué palabras digo. No, yo mismo tengo que analizarme. Si es infructífero, si son palabras que el viento se las lleva solamente, si son palabras que nosotros hablamos pero no sabemos ni con quién hablamos. Recuerde que Dios es Dios personal, hermano. Y usted no necesita gritarle y decirle, ¿me estás oyendo? Si está ahí con usted, está ahí a su lado, si está ahí, solo es que usted disponga el corazón y no importa dónde lo disponga, ahí está con usted. Ahí es donde entonces nosotros tenemos que darnos cuenta cuán eficaz entonces es nuestra oración, cuánto produce, cuánto hace. El apóstol Santiago acá nos dice en la segunda parte del versículo 16, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, si es eficaz es porque hace algo. Hace algo. Y nosotros tenemos que considerar entonces cuál es el efecto que tiene nuestra oración. Y yo quiero que usted en esta noche haga una revisión en su vida. ¿Cuánto efecto tiene mi oración? ¿Cuánto efecto tiene mi oración? Tiene que verse con resultados palpables. Si no le estoy diciendo, hermano, que oró y que se moviera una montaña y la montaña se movió y cayó a otro lado. No le estoy hablando de eso. Puede ser cosas que aparentemente para cualquiera sean sencillas, pero que es parte de su oración, que fue lo que usted le expresó al Señor. Usted no necesita ver que un muerto se levante para decir que su oración sea eficaz. En cosas que a veces parecen insignificantes, usted empieza a ver la oración eficaz de su vida. En cosas que para otros quizás no tengan mucho valor, que para usted lo tiene, usted puede empezar a ver.
hay respuesta para la oración, que hay resultado cuando usted ora, que hay resultado cuando usted promueve en su corazón disposición alineada con la voluntad del Señor, con la sinceridad que se espera. Entonces, nosotros tenemos que considerar, yo debo estar buscando la eficacia de mi oración. Y el punto clave tiene que ver con la actitud con la cual nosotros oramos, de la manera en cómo nosotros lo hacemos, de la forma en cómo realmente nosotros estamos orando. Qué importante, esencial es que yo pueda tener la verdadera actitud para que mi oración realmente sea efectiva, sea eficaz. Ahora, no podemos negar que en algún momento determinado el orar se pueda convertir en una lucha. De hecho, muchos tienen batallas para poder orar, obstáculos, problemas en su mente, luchas en sus disposiciones emocionales, obstáculos externos que puedan llegar aún más. Incluso una lucha con el deseo de orar. No tengo ganas de orar. No sé si en algún momento dado en la historia de su vida espiritual ha tenido momentos en que no quiere orar. O que quiere orar pero tiene luchas para hacerlo. O uno o lo otro. Pero es parte del proceso donde nosotros tenemos que considerar, bueno, yo voy a orar no porque me den las ganas, porque tengo que orar. Y yo voy a enfrentar y voy a vencer estas luchas que tengo para orar, porque puede ser que tenga deseo de orar, pero tenga luchas. O puede ser que la lucha sea no tener deseos. Y ahí es donde entonces nosotros tenemos que considerar, hacer un retroceso. Bueno, yo quiero que mi oración sea efectiva. Yo quiero que mi oración sea eficaz. Tengo que empezar a trabajar conmigo mismo. Tengo que empezar a trabajar conmigo. La oración es una de las armas que el Señor me ha dado para poder pelear esta batalla. Así que voy a orar. Me siento muy cansado, me siento muy afligido, pero voy a orar. Siento obstáculos, siento un muro, siento una pared, pero voy a orar. Y usted entonces se dará cuenta cómo la mano de Dios va a empezar a operar, a pesar de que está orando muchas veces, enfrentándose a usted mismo, batallando con usted mismo. A veces no es el diablo, hermano, somos nosotros mismos los que tenemos la lucha. Somos nosotros mismos los que estamos librando esa batalla. Somos nosotros mismos los que estamos enfrentando esa lucha. Hay algo interno dentro de nosotros. Por eso es que el apóstol Santiago utiliza un ejemplo para que nosotros podamos comprender. Elías, dice él, tuvo batallas. Estuvo librando pasiones. Aún más dice, estuvo sujeto a pasiones. Como usted y como yo, hermano. Nosotros libramos una batalla en nuestra vida personal. Nosotros libramos una lucha personal, hermano. Y usted no crea que solo usted ha tenido batallas para orar. No piense que solo usted a veces se levanta, que no tiene ni deseo de orar. Eso es parte de la lucha natural, porque somos seres sometidos a pasiones, con una vieja naturaleza que intenta levantarse para retenernos y no logremos la victoria en nuestra vida espiritual. Así que usted y yo tenemos que considerar, bueno, vamos a seguir enfrentando la batalla y habrá momentos donde usted siente que no puede orar. No solo a usted le ha pasado. Habrá momentos donde usted ni quiere orar. No solo a usted le ha pasado.
Pero el hecho de que usted tenga batallas para orar, o el hecho de que usted no quiera ni orar, no significa que se va a quedar sin orar. Allí es donde nosotros tenemos que sobreponernos o a la batalla que el enemigo plantea delante de nosotros para que no oremos o sencillamente nos trabajamos con nosotros mismos. Es que tengo que orar. Es que debo orar. Es que es una necesidad que yo ore. Si no oro me voy a morir. Si no oro voy a perder fuerzas. Y las poquitas que tengo se me van a desvanecer. Tengo que orar. Y ahí es donde entonces aparece el Espíritu Santo para ayudarnos a poder orar, para animarnos a orar, para fortalecernos, para que nosotros oremos, para que nosotros podamos enfrentar la lucha. El salmista David dice en el Salmo 103 que Dios conoce que somos polvo, que Él sabe que somos polvo. Por esa razón no nos ha dejado solos. Por esa razón no enfrentamos la batalla solos, porque sabe que somos personas, hombres y mujeres que enfrentamos una lucha con pasiones, y esas pasiones muchas veces tratan de hacernos empequeñecer, impidiéndonos estar buscando la presencia del Señor. Pero nosotros entonces vamos a considerar, cuando nosotros estamos no importando las luchas y las batallas, la oración eficaz va a producir fruto. Dice el apóstol Santiago que si estamos sufriendo, que oremos. Que si estamos alegres, también glorifiquemos el nombre del Señor. Que si estamos enfermos, oremos. Que si estamos luchando contra el pecado, oremos. Mire qué efectividad la de la oración, hermano. ¿Cuánto resultado trae la oración a nuestras vidas? Por eso siempre usted va a tener batallas. Dígale a una persona, hermano, pongámonos de acuerdo, a las 10 de la noche vamos a entrar en cadena de oración. Y al ratito está con gran sueño, hermano. Pero a las 10 de la noche miremos una serie. Hermano, van a las 2 de la mañana y bien despierto. Ahí usted tiene que ver la diferencia. Para los asuntos espirituales y sobre todo para la vida de oración, obstáculos usted siempre va a tener. Obstáculos siempre van a venir. Y por eso es que nosotros tenemos que considerar, yo debo desarrollar una oración eficaz, aunque vayan a existir momentos, aunque vayan a aparecer momentos donde no me dan ganas, tengo que orar. Aunque vayan a venir momentos donde siento que hay una gran batalla que me impide orar con libertad, debo orar. Y en mi debilidad, el Señor va a manifestar su poder. ¿Sabe? Cuando nos enfocamos en la petición que el apóstol Pablo hace al Señor acerca de su lucha y su batalla, y el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No está hablando solamente de asuntos de pecados, es toda batalla, hermano, es toda lucha. Es toda circunstancia difícil que usted puede enfrentar en todos los aspectos que requieren a su vida. Y la vida de oración es un momento en el cual usted y yo tenemos que decirle al Señor con toda honestidad, Señor, estoy teniendo mucha batalla para orar, ayúdame. Estoy teniendo mucha lucha para orar, ayúdame. Oh, hermano, apóyeme en oración. No llévenme en oración, sino apóyeme en oración, porque a veces eso de lléveme en oración es como quien dice, ore usted, pero yo no. Y así nos pasa muchas veces, ¿verdad? Tenemos orando a todo mundo, pero nosotros no estamos orando, intercediendo por nosotros, ¿verdad? Todos los hermanos, pero nosotros bien tranquilos, ¿verdad? De todas maneras los hermanos oran por mí.
Así no funciona la cosa, hermano. La oración es algo tan personal, es algo tan íntimo, que cada uno de nosotros tenemos que aprender a entender que yo debo clamar, yo debo orar. Con ayuda o sin ayuda, yo debo hacerlo, hermano. Por eso es que Santiago, en el versículo número 17, nos pone como ejemplo a Elías, el profeta Elías. Dice él que él era un hombre sujeto a pasiones. La epístola que Santiago escribe es una epístola universal. Pero si usted lee el versículo número 1 del capítulo 1 de Santiago, usted leerá a quién va dirigida la epístola. Dice, a las 12 tribus que están en la dispersión. Para ese momento, Israel no existía ya como las 12 tribus. Eran provincias las que habían quedado. Santiago les manda esa carta específicamente a los de las 12 tribus de Israel que están en la dispersión. Y en este caso del capítulo 5 que utiliza a Elías, usted debe meditar. Para el pueblo de Israel, el más grande de los profetas era Elías. Era Elías. Si usted recuerda cuando Jesús está en el monte de la transfiguración, ¿con quién aparece hablando Jesús? Con Moisés y con Elías. Moisés representa la ley. Elías representa los profetas. El mejor modelo y la persona más importante para el pueblo de Israel en el área profética era Elías, hermano. Hubieron otros profetas muy famosos, pero Elías era como la cúspide del modelo profético para el pueblo de Israel. Máxime que había sido llevado al cielo sin morir. Cualquiera podía en medio del pueblo de Israel tener a Elías como el ícono del hombre que no pecó porque se lo llevó Dios. En un torbellino, dice el texto bíblico, no hay un carro de fuego, hermano. Sí bajaron carros de fuego, pero él no se fue en el carro de fuego, en un torbellino, dice el texto. En un torbellino fue que subió. Y se lo llevó vivo. Ese hombre ha de haber sido impoluto, inmarcesible, sin mancha. Pero viene Santiago y les dice, era un hombre sujeto a pasiones. Herejía pudieron haber dicho en el pueblo de Israel. Ha dicho mentira. Pero Elías era un hombre sujeto a pasiones. Después de haber visto la gloria de Dios manifestándose, descender fuego del cielo, quemar no solo el holocausto, sino la leña, las piedras, el agua y hasta lamió el polvo, Jezabel lo manda a amenazar y sale corriendo. Y debajo de un enebro le dice al Señor, mátame, quítame la vida, que no soy mejor que mis padres. Por no decir me quiero matar, me quiero morir. En una etapa de depresión profunda, la depresión más profunda que podía experimentar. Me quiero morir. Y se duerme. La persona que está enfrentando una etapa depresiva no quiere saber de nada. Imagínense que Elías hasta dejó al siervo, lo dejó botado. Se fue solo, quería estar solo, durmiendo debajo de un enebro pidiendo que lo mataran. Un hombre sujeto a pasiones. Quizá para los miembros de las tribus de Israel,
pudo haberle golpeado. El concepto que está transmitiendo el apóstol Santiago del gran profeta sujeto a pasiones. Pero para usted y para mí, esta es una gran noticia. No porque Elías era un hombre sujeto a pasiones, sino porque usted y yo somos igual a Elías, sujetos a pasiones. Y Elías pudo ver la gloria de Dios. Elías pudo ver el poder de Dios y estaba sujeto a pasiones. Usted y yo también podemos verla. Usted y yo también podemos mirarla. El asunto es, ¿cuál es la actitud que tenemos nosotros? ¿Cómo miramos nosotros? ¿Qué tipo de relación tenemos nosotros? La única para nosotros, ¿verdad? La única escena de las pasiones de Elías fueron esas. Pero esa es la única que nos ha dejado el historial bíblico. No sabemos cuántas otras pudo haber pasado. No sabemos qué otras experiencias Elías pudo haber tenido. Solo que el historial bíblico en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, nos habla del momento donde Elías cayó en el lodo cenagoso, en el pozo de la desesperación. Y nosotros bien pudimos haber llegado donde Elías y decirle: ¿tenés fe, Elías? ¿Dónde está tu fe, Elías? Pero ese que estaba ahí acababa de hacer descender fuego del cielo. Y tenía tanta certeza y tenía tanta seguridad que hasta se burló de los profetas de Baal. Griten, háblenle. ¿Será que está dormido? ¿Será que anda de viaje? ¿Será que tiene muchos sueños? ¿Será que está muy ocupado? Háblenle, háblenle. Porque él estaba plenamente seguro que Baal era un ídolo y que el Dios que él tenía era un Dios real. Y por eso en el momento que le tocó a él no anduvo, hermanos, diciendo una oración sofisticada, una oración sencilla. Jehová, respóndeme, dijo. Jehová, respóndeme. Eso fue lo que él dijo. Respóndeme. No fue una oración con muchas palabras para convencer a Dios de responder. Sencillamente la actitud de su corazón era una actitud de fe. Y lo que había acontecido anteriormente al hecho es sumamente esencial e importante. Había orado y no había caído lluvia durante 3 años y medio. Y la cereza del pastel fue que descendiera fuego del cielo, para que casi de inmediato orar: Señor, trae lluvia, y empezó a caer una torrencial lluvia, para que al día siguiente salga corriendo: me van a matar, me quiero morir. Bien podemos vernos nosotros reflejados en Elías, hermano, que parecemos la montaña rusa, arriba y de pronto está allá bien abajo, hermano. Pero allá bien abajo, usted debe recordar como David: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Usted y yo tenemos que aprender a entender que mi vida de oración no va a ser determinada por mis estados emocionales, sino por la presencia de Dios, que Él es fiel y verdadero y que lo que ha prometido lo va a hacer. Ahí es donde entonces nosotros tenemos que sobrepasar a nuestra humanidad. Ahí es donde nosotros tenemos que sobrepasar a nuestras pasiones. Ahí es donde nosotros tenemos que sobrepasar a nuestros estados emocionales y poder decir: Él puede responderme aunque yo no sienta nada. Porque la presencia del Señor no depende si usted se le paran los pelos o no se le paran los pelos, hermano. El Señor está ahí porque Él es fiel.
El Señor está ahí porque Él dijo que iba a estar con nosotros. Si usted y yo nos hemos guardado del pecado y de la maldad, seguro que Dios va a escuchar nuestra oración. Ahora, Santiago nos da el ejemplo del profeta Elías para saber cuánto impregnó Elías con su experiencia, con su vivencia. Él emergió en medio del tiempo más oscuro del pueblo de Israel. Enfrentó el reinado del peor rey que tuvo el reino del norte, Acab, porque no solo reinaba él, sino su mujer Jezabel. Ella era la esposa, pero tenía igual o mayor autoridad en el reino que su esposo Acab. Y en medio de ella, ahí estaba Elías, hermano. Y en medio de ese tiempo, ahí permaneció Elías. Ahí. Si revisásemos todas las escenas que Elías tuvo que enfrentar y cómo las enfrentó, nosotros diríamos tremendo modelo, pero viene Santiago y nos dice, pero era sujeto a pasiones. Él no le tuvo miedo a Acab, ni a la misma Jezabel le había tenido miedo. Pero llegó un momento en que el enemigo lo agarró fuera de base. Creyó que todo lo había alcanzado y ese es el grave problema para nosotros. Cuidado usted, depende de sus emociones, hermano. Cuidado depende de sus estados emocionales. Aprendamos a depender del poder de Dios, de la gloria de Dios, de lo que Él puede hacer en favor de cada uno de nosotros. Aprendamos a ver que la mano de Dios no se ha cortado para activarse en favor de nosotros, que el oído de Dios no se ha cerrado, que Él sigue escuchándonos. Pero el problema para nosotros es empezar a escuchar nuestra emoción, es empezar a escuchar nuestro estado emocional, es empezar a mirar los entornos que están alrededor nuestro, es empezar a mirar los factores negativos que muchas veces nosotros estamos enfrentando. Dios quiere que nosotros aprendamos a mirar en medio de toda la oscuridad, que Dios está en medio de todo eso, que Él está para hacer milagros, maravillas y prodigios. Ese es el principio, el fundamento de una oración eficaz. Ese es el principio para que usted pueda entender que su oración sí puede ser eficaz, que su oración sí puede ser efectiva, que sí puede producir el efecto esperado porque está alineado con la voluntad del Señor y porque lo hace con fe y porque tiene un corazón sincero. Ahora es importante que en esta frase, la oración eficaz del justo, puede mucho usted piense, ¿soy justo yo? Y le pregunto en esta noche y respóndame también, ¿es justo usted? ¿Tiene inseguridad al respecto? ¿Es justo usted, hermano? Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No le estoy hablando de una justicia suya, sino de la justicia que Dios le ha imputado por medio de Jesucristo. ¿Es justo usted, hermano? Sí es, hermano. Sí lo es, porque a usted se le ha imputado la justicia de Cristo. Y usted puede reconocerlo en ese sentido. Es difícil poder decirlo, porque usted me podrá citar Romanos, no hay justo ni aun uno, pero es sin Cristo. Pero cuando usted llega a Cristo, por eso es que el apóstol Pablo recomienda a Cristo, porque no hay justo ni aun uno sin Cristo.
Pero una vez usted y yo le entregamos nuestra vida a Cristo, tenemos la bendición de ser justificados. Así que su oración sí puede ser eficaz, hermano. Ay, voy a ir donde el hermano fulano, que ese hermano anda pasando por el tercer cielo. No, usted también, hermano, puede pasar por el tercer cielo. Ay, la hermana fulana, esa hermana es de oración. No, usted también. Pero el problema es que nosotros dejamos perder el sentido de lo que realmente Dios ha dicho para nosotros. Su oración puede ser eficaz. Su oración puede ser productiva. Su oración puede traer producto por el objetivo alcanzado, por la actitud con la cual usted la ha hecho delante del Señor. No le digo que por eso no busque apoyarse en oración con otros. No, claro, sí podemos apoyarnos. Y claro, claramente dice Jesús que si dos se pusieren de acuerdo en pedir algo. Pero usted de forma personal tiene que empezar a establecer un fundamento. Yo puedo hacer que mi oración sea efectiva. Yo puedo hacer que mi clamor traiga fruto. Yo puedo ver el resultado, porque mi oración puede producir resultado, el resultado que yo espero. No importa los recursos que tenga que producir, no importa el tiempo que tenga que invertir, lo que importa es que usted tiene que ver fruto en su oración, hermano. Así que cuando el enemigo llegue a decirle a usted, no te va a oír el Señor. Si vos no sos gran cosa, dígale, bueno, yo de forma personal, humanamente no tengo nada, pero he alcanzado tener una experiencia personal con el Señor. Y Él me ha justificado y puedo entrar confiadamente al trono de la gracia. No es un sumo sacerdote que necesitamos para que entre al trono de la gracia. Usted y yo podemos entrar, hermano. El velo se rasgó. El velo fue roto de arriba a abajo para que nosotros podamos entrar delante de la presencia del Señor. Por eso, hermano, para que nosotros vayamos considerando la efectividad de nuestra vida de oración, pensemos en lo que el Señor ha hecho en favor de cada uno de nosotros. Lo que el Señor ha logrado, lo que ha puesto en nuestras vidas, lo que se ha alcanzado para que nosotros podamos experimentarlo. No importa lo que sea por lo cual usted vaya a orar. Recuerde que usted puede conseguir que Dios responda. Usted puede conseguir que Dios traiga respuesta, porque la oración suya puede ser eficaz. No permita que el enemigo tergiversa el sentido de lo que el Señor ha dicho para usted a través de la palabra. Porque el enemigo puede de pronto empezar a decirle, no sos nada, no podés orar. Mejor anda, busque el líder, busca al hermano, que ese sí, vos no. Pero usted no puede oír esas voces de menosprecio que el enemigo puede estar hablando a su vida. Usted solo recuerde lo que Dios ya ha dicho para usted, lo que Dios ya ha hablado para usted. Y eso es suficiente. Saber que tenemos respuesta para nuestra oración es precisamente el elemento necesario para que nosotros alcancemos resultados.